Muy buenos días para todos los que nos oyen por la radio, los que nos ven por el Face. Le bendecimos en el nombre del Señor. En esta mañana de escuela dominical quiero compartirles la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12 en adelante. Voy a leer 2 versículos y luego estaré estudiando el resto. Dice así la palabra: por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es la palabra de Hebreos. Yo quiero recordarles acerca de Hebreos, ya con los hermanos de la Iglesia Cristo Viene. Hemos estado estudiando el capítulo 1 hasta el 11, hoy nos corresponde el 12. Para los que no nos han escuchado, quiero hacerles un pequeño recuento, y es decirle que Hebreos, el autor de Hebreos le escribe a una comunidad judía. Por lo tanto, lo que este hombre quiere dejar claro y plasmar en la comunidad judía es que ya no deben estar en la ley, que la ley fue del pasado, que lo presente y lo futuro es la obra de Cristo. Entonces él quiere presentarles la obra de Cristo como la solución permanente para el ser humano, porque los judíos todavía estaban apegados a su ley. Entonces en el capítulo 11 encontramos al autor de Hebreos diciendo que desde la vida de Abel hasta las últimas personas que murieron de fe no fueron salvos por la ley ni por ninguna otra obra, que fueron salvos por gracia, por la fe. Cuando habla de la fe, eso se refiere que no fue la ley no perfeccionó a ninguno. El que perfeccionó para que el hombre pudiese tener esperanza fue la fe. Y aquí en el capítulo que nos corresponde hoy, el capítulo 12, el verso 1, este hombre inicia este capítulo diciendo: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Él dice, nosotros tenemos unos testigos, no los que nos ven alrededor nuestro ahorita, sino los que ya llegaron por la fe. Y es la galería que encontramos de gente de fe en el capítulo 11. Todas estas personas que menciona allí terminaron la carrera por fe. Algunos terminaron muertos, otros en la cárcel, pero lo importante que registra Hebreo fue que terminaron en el cielo con Dios. Y lo importante de la vida cristiana no es si usted logra algún escalafón en la tierra, si tiene algún título. Lo importante de la vida cristiana es que usted y yo terminemos en el cielo un día. Y es ahí donde necesitamos alinear nuestra vida y nuestro pensamiento. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Usted mira esa galería y encuentra una cantidad de gente que ya llegó, que ya logró la carrera cristiana. Y si ellos lo lograron, significa usted y yo también podemos. Pero dice que ellos, para lograr esta carrera y para alcanzar este objetivo, tuvieron que restringirse de algunas cosas o dejar algunas cosas que no les servían. Y miren lo que dice la segunda parte del verso 1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Estas personas que ya lograron, una cosa que hicieron fue despojarse. Se despojaron del peso y del pecado. Cuando hablamos de peso no hablamos de pecado, hablamos quizás de cosas que nos gustan, de cosas que nos hacen pegar a la tierra, que nos hacen determinar solamente allí, muchas veces hasta decirle a Cristo no, porque tengo cosas aquí que cuidar, tengo cosas que me sirven. Entonces, lo que el autor quiere decirles es que esta gente se despegó, se despojó del peso, de las cosas que le podían llamar la atención, pero se despojó sobre todo del pecado.
Y eso fue lo que les logró alcanzar esta carrera. Eso es lo que hizo que esta carrera cristiana la lograran, porque un día se despojaron del pecado. Usted y yo necesitamos despojarnos del pecado. Usted y yo andamos en la carrera cristiana. Usted que recibió a Cristo en su corazón, usted que aceptó la obra de Cristo en su vida, usted que sabe que a través de Cristo es salvo, la palabra le enseña o nos enseña que debemos despojarnos del pecado. Que lo que nos detiene a nosotros avanzar hacia Cristo y avanzar hacia las cosas sagradas y avanzar hacia la bendición de Dios es el pecado que nos asedia. ¿Qué significa que nos asedia? Que corre con nosotros, que va donde nosotros vamos, que está donde yo estoy y que yo necesito es despojarme, es decirle, te dejo, renuncio de ti, no más. Entonces él dice que estas personas que ya lograron esta carrera hicieron este asunto, pero se despojaron del pecado. Pero otra cosa más que hicieron fue que corrieron esta carrera. ¿Sabe cómo la corrieron? Con paciencia. Es como contradictorio correr con paciencia. Es una carrera que no requiere de altas velocidades, es una carrera que se avanza con paciencia en el Señor, soportando momentos críticos, soportando muchas veces la vida dura, soportando aquellas cosas terribles, pero hacia adelante, con la frente en alto, hacia Dios. Y es lo que lograron los que ya vencieron. Esta gente que ya logró, dice que alcanzaron porque ellos se despojaron del peso, se despojaron del pecado y corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante y llegaron. Ahora me corresponde a mí, te corresponde a ti correr con paciencia. Es lo que el texto nos enseña. Mire lo que dice el verso 2. Otra cosa bien interesante para ganar esta carrera y para lograr esta carrera, puesto los ojos en Jesús. Para poder llegar, no puedo desprenderme de la mirada en Jesús. Si desprendo mi mirada en Cristo, voy a perder la carrera. Me voy a desviar. Van a haber cosas que me van a distraer. Quizás pasa como el apóstol Pedro cuando comenzó a caminar por el agua. Y otra cosa le distrajo. Y terminó hundido. No comenzó a mirar hacia el objetivo que llevaba, que era Cristo, y se hundió. Entonces, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir y no vamos a podernos levantar. Dice que nosotros necesitamos poner los ojos en Jesús. Además dice, el autor y consumador de la fe. Aquí de nuevo vuelvo a decirles, el autor de la fe de los que ganaron ya, desde Abel para acá, esa gente que ganó y que triunfó por fe. Pero usted dice, ¿pero qué triunfo fue? ¿Murieron? Sí, pero llegaron al cielo. Entonces, estos que ya ganaron, estos que ya lograron la meta, estos que alcanzaron el objetivo, dice que lo alcanzaron por la fe. Pero aquí dice algo, que la fe no es de la ley, no es que por guardar la ley yo adquiero la fe. No es que por observar los ritos de la ley adquiero la fe. El texto dice claramente que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si esta gente del Antiguo Testamento tuvo fe, el autor de esa fe fue Cristo. Ellos tuvieron fe en Cristo. Y eso fue lo que los perfeccionó a caminar con paciencia, a dejar el pecado y a disponerse para la eternidad. ¿Sabes? Desde Génesis aparece la palabra del Señor con una profecía hacia Cristo que vendría. Y todo aquel que tuvo fe en esa esperanza, caminó con fe para llegar donde llegó. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así como ellos lograron por fe, nosotros también lo lograremos porque es Jesús el autor de nuestra fe. Y dice que Jesús hizo algo, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Jesús sabe la grandeza que hay en el cielo, vino de allá. Jesús sabe las cosas eternas y deliciosas y de vida que hay, que fue capaz de soportar la muerte por estar allá. Así que nos invita a nosotros que despojemos del pecado, que dejemos el pecado y corramos con paciencia la carrera de la vida cristiana.
Luego dice en el verso 3 nos presenta a Jesús como el mayor ejemplo de la carrera. Mire lo que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad aquel. ¿Quién es aquel? A Jesús. Si Jesús mismo ganó la carrera, ¿cómo la ganó? La ganó sufriendo, la ganó yendo a la cruz, la ganó muriendo, pero la ganó. Aquí el asunto es ganar, el asunto es llegar, el asunto es alcanzar, porque es que hemos tenido de alguna manera en nuestras mentes la idea de que si eres cristiano te va bien, si eres creyente tienes carro, casa, beca, avión, en fin, todo lo que el hombre dice. Pero aquí la mayoría de la gente de fe fue muertos, algunos terminaron aserrados, otros terminaron en la cárcel, otros despojados de los bienes por tener fe en Cristo. Así que tener fe en Cristo no te garantiza que nada te va a pasar, te garantiza que vas al cielo, aunque aquí termines sin nada. Y es lo que está diciendo, que el mismo Cristo se despojó de todo y dijo: yo sigo la carrera. Dice: aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque tenía la mirada puesta en lo que iba a lograr, en lo que iba a ganar. Y dice que lo hizo sin desmayar. El verso 4 nos dice de nuevo que nosotros tenemos una lucha, y es con el pecado. Y luego nos presenta diciendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y nos dice, es que la razón por la cual no logramos o no ganamos esta carrera es porque no hemos luchado hasta la muerte. ¿Sabe? Con el pecado no se negocia. Con el pecado no se hace ningún tipo de contratación. Con el pecado se le dice no. Y aquí dice que hay que luchar hasta la sangre. Y le dice que no habéis luchado hasta la sangre. ¿Sabe qué hizo Cristo? Luchó hasta la muerte contra el pecado para poderlo vencer. Necesitamos vencer el pecado luchando, diciéndole: no hago ningún tipo de contratación contigo, no hago contigo ningún tipo de negocio, me aparto. Es así como podemos lograr la carrera, cuando usted puede decirle al pecado no. Mire lo que hicieron los pasados, los del pasado, desde el capítulo 11, del verso 36 y 37. Otros, dice, de aquellos experimentaron vituperios, azotes y aún más. Otros, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Todo eso se logró por la fe. Usted dirá: qué gran logro. Pero entraron al cielo. Fueron capaces de soportar los azotes, el abuso de la gente, porque tenían una esperanza puesta en la eternidad, y fueron capaces de dar su vida por lo que esperaban en el cielo. Y es esa la invitación de Hebreos, diciéndole a los restos de judíos: por favor, pongan la mirada en Cristo, aunque aquí no les vaya bien. Pero luego el texto hace un cambio y dice que Dios nos disciplina. Te mira el verso 5 y dice: ¿habéis ya olvidado la exhortación del Señor, que como a hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor? Aquí es un cambio. Bueno, primero nos dice: corra con paciencia, camine con paciencia, despojes del pecado, pelee contra el pecado, no negocie con el pecado, dígale no al pecado. Y luego nos dice: y no se les olvide que Dios a sus hijos los disciplina como el padre al hijo. Dice: ¿pero cómo? Venimos una carrera. Bueno, ¿por qué Dios nos disciplina? Sería la pregunta. Y la respuesta sería lo que dice ahí mismo, y es: por no despojarnos de todo peso y del pecado. Dios tiene que disciplinar a sus hijos cuando sus hijos no se despojan del peso y del pecado. ¿Por qué más hay disciplina del Señor? Por no correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué más?
por no tener puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Y sabe por qué más? Por no combatir contra el pecado hasta la muerte. Cuando Dios ve que yo no estoy haciendo estas cosas, dice, te tengo que disciplinar porque te puse para correr. Te puse para que tengas los ojos puestos en Jesús. Yo no te puse en la tierra para que mires a otro lado. Te puse allí para que corras con paciencia. Y yo sé que tienes la capacidad de decirle no al pecado, pero juegas con él. ¿Sabes? Viene disciplina del Señor. Y mucha gente en disciplina del Señor comienza a ver que hay cosas duras en la vida, que las cosas no están saliendo como quisieran, y entonces algunos reprenden al diablo, se hacen liberaciones y de todo ese tipo de cosas. Pero si usted está en disciplina del Señor, ni la liberación, ni el ayuno, sabe que necesita que usted arregle las cosas con Dios. Si usted está en un pecado, que deje el pecado. Si no está corriendo con paciencia, que corra con paciencia. Así se le quita. Es la manera de solucionarlo. Entonces, ¿qué hacer cuando somos disciplinados por el Señor? Porque el texto dice que el Señor al que ama lo disciplina, como el Padre al Hijo a quien ama. Así dice desde el verso 5 al 11, y dice que lo disciplina el Señor. ¿Qué hacer entonces cuando somos disciplinados por el Señor? Lo primero, la aceptamos con resignación. Y nos molestamos y pataleamos y decimos, Señor, pero me tienes que disciplinar por esa bobada. O dos, nos resentimos y nos ofendemos con Dios. Decimos, Dios, pero ¿qué? Eso era algo sencillo, algo pasajero, algo fugaz. O tercero, la aceptamos con gratitud, con la actitud apropiada de un hijo hacia su padre. De alguien que dice, realmente Dios, me equivoqué, ayúdame, necesito mejorar. Entonces sabe que la vida cristiana termina desgastando a los cristianos muchas veces, porque queremos a veces practicar el pecado, hacer parte del pecado, nos movemos con el pecado algunas veces, y ese tipo de cosas trae desgaste para la vida. Entonces el proceso de la vida cristiana, en caminar con el Señor, en despojarnos del pecado, en poner los ojos en Jesús, el pelear contra el pecado y caminar con paciencia, muchas veces esa cosa nos trae desgaste, y más cuando hemos sido disciplinados por el Señor. Decimos, Dios mío, pero me pasaron las cosas porque no tuve el cuidado. El verso 12 dice algo bien interesante. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y esto es cuando no caminamos como tenemos que caminar, recibimos los azotes del Señor y terminamos muchas veces con las rodillas paralizadas, caídos sin fuerza. Entonces necesitamos caminar firmemente, y muchas veces la vida cristiana como tal, como así, terminamos sacando malas conclusiones de la vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha disciplinado, porque hicimos algo malo, y entonces, ¿qué hacemos? Comparamos la vida mía con la vida de otro, y me doy cuenta que otro perverso, peor que yo, le está yendo mejor. Y entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasa con el Señor? ¿Por qué me castiga a mí y no castiga a Julano? Y terminamos sacando malas conclusiones. Miren lo que la gente en Malaquías, las conclusiones que sacaron del Señor, cuando comenzaron a mirar la gente de afuera, cómo le iba de bien, y ellos aquí adentro, muchos de ellos estaban disciplinados por el Señor. Mire cómo concluyeron, capítulo 3, verso 14 y 15 de Malaquías. ¿Habéis ya dicho por demás de servir a Dios? ¿Qué aprovecha si guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire que dice, ¿qué aprovecha? Y luego el 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa fue la conclusión de esta gente. Como la vida cristiana estaba saliendo dura, estaba saliendo difícil,
porque no estaban caminando alineados con Dios. Dios tenía que disciplinarlos y estaban viendo a los perdidos, a los de afuera, en su camioneta, en su carro y en la piel. Dice, pero mira este perverso, cómo le va de bien. Y a mí que he estado en el Señor, mira, no me ha ido bien. Yo quiero decirte, cuando tú sacas malas conclusiones de la vida cristiana y vives una vida cristiana de ese tamaño, entonces se te van a paralizar las piernas, se te va a paralizar la vida y no vas a avanzar. Saca buenas conclusiones de la vida cristiana. Y aquí nos dice el verso 11 que cuando uno saca buenas conclusiones de la vida cristiana, entonces hace sendas derechas para que nuestros pies no se resbalen, no salgan, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Escuche, usted que tiene a Cristo, usted que anda con Cristo. El Señor le dice, camine derecho porque otros te están viendo. Camina derecho porque otros siguen tus pisadas. Y aquellos que siguen tus pisadas necesitan caminar por senderos derechos para el Señor. No saques malas conclusiones de la vida cristiana. La vida cristiana se da para sacar la conclusión que usted quiera. Usted se va a encontrar en la vida con cosas amargas, con cosas duras y con cosas dulces, pero de usted depende qué conclusión saca de su vida cristiana. Encontramos en la Biblia a un hombre muy maltratado, a José, vendido por sus hermanos, esclavizado, yendo a la cárcel por calumnia y todo este tipo de cosas. Y cuando llegó el momento de vengarse de sus hermanos por el mal que le habían hecho y ellos llegaron haciendo una petición, este hombre termina con una conclusión de la vida cristiana diferente. Y mire cómo dice, Génesis capítulo 50, verso 15 al 21. Y viendo sus hermanos que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del siervo de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora pues no temáis, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Escuche bien. Este hombre podía haberse vengado de sus hermanos. La vida le había sido muy dura, muy difícil. Sin embargo, este hombre no tenía una mala conclusión de la vida cristiana. A pesar de haber sido vendidos por sus hermanos con malas intenciones porque aún querían asesinarlo. Aún estando siendo esclavo, comenzó a ser un gran siervo. Luego terminó siendo calumniado y yendo a la cárcel y terminó siendo un muy buen siervo en la cárcel. Luego sale de la cárcel para gobernar con el faraón y luego vienen sus hermanos rendidos a sus pies como para que se cobre toditas. La pregunta es, ¿qué hubiese hecho usted si Dios le pone a sus enemigos en sus pies? ¿Qué conclusión le tiene la vida cristiana a usted? ¿Vengarse de la gente? ¿Maltratar a los demás? ¿Qué conclusión tiene? Es ahí donde este texto aplica, donde dice, el texto nos habla con exactitud que corramos la carrera cristiana con paciencia.
Que pongamos los ojos en Jesús, no en la gente. Porque la gente va a fallar. Los hermanos de José fallaron. La gente va a fallar. Tus hermanos en Cristo van a fallar. No pongas la mirada en ellos. Tu mirada es Jesús. Mira a Jesús. Y camina con paciencia. Quizás estás pasando un momento terrible, deseas vengarte de alguien. No interesa lo que pienses, cambia tu pensamiento. No saques malas conclusiones como las tuvo que sacar este pueblo de Israel en el capítulo 3 de Malaquías, donde dijo: ellos son mejores los malos porque tentaron a Dios y salieron bien librados. Yo quiero decirte que no salieron bien librados. Terminaron en el infierno, terminaron en la perdición. Pero aquellos que soportaron los azotes, aquellos que caminaron una vida cristiana alineados, que Dios los disciplinó y entendieron y se enderezaron, ellos, ¿sabe dónde están ahorita? Disfrutando con el Señor. ¿Dónde quieres pasar la vida tuya? ¿Dónde quieres terminar la vida? ¿Quieres terminar en problemas, como dice ahí mismo en Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17, donde nos habla de cómo se pierde por malas conclusiones cosas que son de vital importancia, como son seguir la paz con todos y la santidad? Cuando usted hace malas conclusiones de su vida cristiana por las cosas difíciles que pasan, usted comienza a perder cosas de vitalidad, como es la paz con todas las personas y como es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche, nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se pierde la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Estás contaminando a otro con las amarguras de tu corazón? ¿O estás haciendo sendas derechas para ayudar a otros? ¿Cómo estás caminando? No sea que haya algún fornicario, porque cuando usted comienza a tener amargura y dolor en el corazón, se llena de fornicación, o un profano como Esaú, que por una sola comida, escuche bien, vendió la primogenitura. Algo de tanto valor por un plato de comida. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Yo quiero invitarte hoy a que saques una buena conclusión de tu vida cristiana. No importa las dificultades que has vivido hasta ahora o las que tendrás que vivir. Si sacas buenas conclusiones de la vida cristiana, te irá bien y terminarás en el cielo con el Señor. Y la vida cristiana tiene que ver con eso, con terminar un día con Dios en el cielo. Eso es lo que la vida o la Biblia nos señala de la vida cristiana, que Cristo tiene un plan de esperanza y de bendición para nuestras vidas. Usted está llamado por Dios y usted está llamado por el Señor para terminar en el cielo, para terminar en estas cosas de bendición. Mire lo que dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hacia ese sitio es que está encaminada tu vida. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, de los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Usted se está acercando a Cristo, usted se está acercando a caminar hacia el cielo, usted se está acercando, no es agradar a los hombres, no es para vivir para los hombres, no es para guardar leyes, usted está caminando es para honrar a Cristo, para vivir para Cristo. Al final el capítulo nos dice qué cosas son las que realmente se establecerán en la vida de un creyente. Y dice así el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora
ha promovido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que lo que Dios te está diciendo que tú debes heredar no son las cosas movibles. Quizás nos enseñaron en la prosperidad que usted necesita es carro, casa, pero se quedó cortico. La Biblia dice que la herencia tuya es inconmovible, es de las cosas que están en la eternidad. Lo que está aquí, todo se queda. Tu casa se queda, tu familia se queda, tus bienes se quedan, todo lo que tienes se queda. Entonces necesitamos encaminar la vida para heredar cosas inconmovibles, como es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo inconmovible, no lo mueve nadie, no lo daña nadie, no lo destruye nadie. Necesitas que te encamines en esa dirección. Esa es la invitación de Hebreos a los judíos que estaban en aquel momento. Camínense hacia la eternidad, encamínense a las cosas que no son de este mundo y que los terminará un día disfrutando por la eternidad con Dios. Así que quiero invitarte a que camines la vida cristiana como la diseña la palabra del Señor, como está invitando el Señor a hacerlo. Dios te bendiga en esta mañana. Quiero invitarte de todas maneras a orar. Voy a hacer una oración por ti, voy a orar para que Dios obre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana quiero orar clamando por cada persona, Señor, que está en casa, que tú le ayudes a sacar buenas conclusiones de la vida cristiana y que pueda hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que ayude a otras personas y para que podamos vivir vidas excelentes para ti. Y si hemos sido disciplinados por ti, reconocer que nos hemos pecado y volvernos al camino para ser restaurados y bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.